La Iglesia, desde los primeros tiempos, ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Recibimos al celebrante. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. Desde lo más hondo te invoco, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor, y confío en tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta lo más íntimo para que vivamos y actuemos según ella nos dicta. Escuchemos atentamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuidaos bien de lo que vais a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora os digo, no os metáis con esos hombres y dejadlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, vosotros no podréis destruirlos.
y correréis el riesgo de embarcaos en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, le prohibieron hablar en el nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se aproximaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud se acercaba a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: con 200 denarios no se compraría suficiente pan para que cada uno pudiera comer un pedacito. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió: hacedlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Jesús, dándose cuenta de que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Ayer mencionábamos en la liturgia eucarística ese centro, ese momento principal que es la consagración, el momento en el cual se vuelven a pronunciar las mismas palabras que pronunció Jesucristo en la última cena, y el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre.
Y es muy interesante reflexionar sobre el contenido de estas palabras, al menos bajo alguno de los tantos aspectos que nos presentan. Cuando escuchamos la consagración del pan, dice: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y es una expresión que todos nosotros conocemos, que escuchamos con frecuencia y que a veces puede perder en nuestra percepción la importancia que tiene. Por un lado, podemos ver aquí estos tres elementos que decíamos ayer. Cuando nuestro Señor dice: tomen y coman todos de él, hace referencia al alimento, a la nutrición, la Eucaristía que se nos va a dar como alimento del alma. Esto es mi cuerpo, hace referencia a la presencia. Y finalmente, que será entregado por ustedes, hace referencia al sacrificio. Estos tres elementos integrantes de la consagración eucarística son los tres muy importantes. Esa condición de la presencia de Dios, esa condición sacrificial y esa condición nutricia o de alimento. Hoy leíamos en el Evangelio la multiplicación de los panes, uno de los signos eucarísticos que preceden a lo que después va a ser la última cena, por supuesto, como un signo, como una manera de ir preparando el corazón de los hombres. Y también sucede lo mismo en la consagración del cáliz. Dice: tomen y beban todos de él, nuevamente una referencia al alimento, tomen y beban, a la bebida como alimento, porque este es el cáliz de mi sangre, este es el cáliz de mi sangre, es decir, allí hace referencia a su sangre y por lo tanto a su presencia, nuevamente. Y después dice que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, que será derramada, signo también del sacrificio. Es decir, que en el momento de la consagración no solamente se muestra, se hace patente, se hace evidente a nuestros ojos esta realidad mediante la doble consagración. Se consagra el pan, que se convierte en el cuerpo de Cristo, se consagra el cáliz, en la sangre de Cristo, el vino, en la sangre de Cristo. Esa consagración separada nos habla del sacrificio de Cristo, cuerpo y sangre, la sangre que se derrama, el cuerpo que se entrega. Y además en las palabras mismas, si las leemos y las repasamos y las meditamos con atención, se nos habla de esta plenitud que tienen estas palabras del Señor. Ciertamente que hay estos tres elementos son los tres muy importantes, pero tienen un determinado orden. En la consagración, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la presencia. El fruto o el efecto inmediato de las palabras de la consagración son la presencia real, física, sustancial de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la gran diferencia con una presencia que podríamos decir es puramente espiritual, puramente mística, o como a veces se entiende en otras religiones, como un mero recuerdo, como un mero símbolo, pero no como una realidad sustancial, física, tal como lo entiende la Iglesia. Y por eso las palabras centrales, en el caso de la consagración del pan, es: esto es mi cuerpo. Esas palabras que fueron pronunciadas por Cristo, y lo mismo va a suceder en la referencia a su sangre, esas palabras que fueron pronunciadas por Jesucristo lo hace teniendo en sus manos el pan. Y dice, teniendo el pan en sus manos, dice: esto que está aquí, esto es mi cuerpo. Y evidentemente ante los ojos la apariencia sigue siendo la misma. Los accidentes de pan que se llaman, las especies eucarísticas, sigue teniendo el mismo gusto, el mismo color, lo vemos igual, no hay ningún cambio a ese nivel.
a nivel de las especies eucarísticas. Pero Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, con lo cual no está haciendo, en primer lugar, no nos está mintiendo, porque si dice esto es mi cuerpo, está diciéndonos lo que realmente es. No dice que esto representa, que esto significa, que esto les va a recordar en el futuro. No, dice esto es, emplea ese verbo ser, que manifiesta la naturaleza de una cosa. Que nosotros, por supuesto, lo usamos cotidianamente. Preguntamos, ¿qué es esto? La respuesta a esa pregunta es lo que esa cosa es, su naturaleza, su esencia. Jesucristo dice estas palabras teniendo ese trozo de pan en sus manos. Y lo dice con todo rigor, con toda propiedad, no como una frase que se pueda interpretar de muchas maneras distintas. Y Jesucristo no solamente está diciéndonos lo que eso es, sino que al decirlo está causando lo que es. Si volvemos al ejemplo de recién, cuando nos preguntan qué es esto, respondemos lo que es, estamos describiéndolo, estábamos diciendo algo que ya está constituido, que ya es. En cambio, Jesucristo, cuando dice esas palabras, en ese instante deja de ser pan y comienza a ser su cuerpo. Acá también tengamos en cuenta, aunque ciertamente son elementos que requieren una reflexión, una meditación detenida para irlos saboreando también, profundizando. Cuando Jesucristo dice esto es mi cuerpo sobre ese pedazo de pan que deja de serlo en ese mismo instante, allí se encuentra el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Lo mismo que va a suceder en la consagración del vino, también allí. Directamente se refiere a su cuerpo, como con el caso del cáliz, se refiere a su sangre, directamente, lo que las palabras dicen. Pero su cuerpo es su cuerpo real, no es un cuerpo ficticio. Y por eso indirectamente, pero realmente, también está allí su sangre. Y como el cuerpo y la sangre de Cristo es la humanidad de Cristo, está unida a la divinidad, también está allí su divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y esto deriva también en la práctica litúrgica de, por ejemplo, recibir la comunión solamente con la hostia consagrada. Porque allí se contiene todo Cristo. O cuando se recibe solamente con su sangre, con el cáliz, está todo Cristo. Es decir, esas palabras que pronuncia el Señor se refieren directamente a una de las dimensiones, pero implican necesariamente todas las otras. Y esa es la presencia, es el centro mismo de la consagración. Es lo que podríamos decir el milagro de la consagración. Que de pronto por unas palabras pronunciadas por el sacerdote suceda este acontecimiento, que Cristo se haga, como les decía, realmente presente. Y acá quiero insistir en esto, es una presencia física, es una presencia sustancial, no es una presencia difusa o puramente espiritual. Ciertamente de un modo del todo particular que supera nuestra inteligencia, porque Jesucristo está realmente presente en la hostia, pero de un modo muy particular, porque nosotros no lo vemos, continuamos viendo lo mismo. Pero es esa presencia real la que lo distingue, este modo de presencia eucarística lo distingue de toda otra presencia. A veces se escucha, bueno, pero Dios está en todas partes. Sí, ciertamente Dios está en todas partes, pero no del mismo modo, no de la misma manera. En la Eucaristía está de un modo absolutamente particular, que es, estas palabritas son las que justifican todo lo que venimos diciendo en esta novena, es lo que justifica de alguna manera toda nuestra vida cristiana, lo que justifica todo lo que rodea o conforma la celebración eucarística, por esa presencia. Y esta presencia, que es real, que está también manifestada cuando Jesucristo dice, este es el cáliz de mi sangre, era o es en la Sagrada Escritura uno de los temas principales, la presencia de Dios.
Podemos encontrar muchos pasajes a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento donde se destaca esa presencia y el impacto que esa presencia tiene. En el Antiguo Testamento había una expresión mediante la cual se expresaba con mucha fuerza, con mucha intensidad: no se puede ver a Dios y seguir viviendo. Por supuesto, no porque Dios se mostrara tal cual es, sino mediante determinadas manifestaciones. Pero en Israel estaba muy claro esto: la manifestación de Dios, signo de su presencia, era un impacto tan grande que era irresistible por una criatura. Ninguna criatura podía resistir esa manifestación de Dios, salvo que Dios le concediera una gracia especial. Y por eso llegaba hasta el punto de que en Israel ni siquiera se mencionaba el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, ese nombre que Dios le había revelado a Moisés. Se decía de otras maneras, porque decir el nombre en cierto modo era hacer esa presencia algo real, y era como demasiado fuerte. ¿Vieron cuando recibimos o alguien muy importante se hace presente en nuestra familia, en nuestro pueblo, en algún determinado lugar? Impacta la presencia de alguien muy importante. A veces se suele poner este ejemplo: si Cristo apareciera de pronto entrando por la iglesia, tal cual, quedaríamos anonadados. Bueno, es lo que sucede en la consagración, la presencia real de Cristo. Y por eso, ¿cómo necesitamos pensarlo mejor, valorarlo más? En el Antiguo Testamento nos encontramos, por ejemplo, con Moisés cuando llega a la zarza ardiente, y es como el primer impacto de la presencia de Dios en el corazón de Moisés. El corazón de la zarza estaba ardiendo. No era toda la zarza completa, sino su corazón, su centro. Eso es lo que llama la atención a Moisés. Y escucha la voz de Dios, dice: estás pisando un terreno santo. Entonces se quita las sandalias Moisés, y allí Dios le va a revelar su nombre. Esa presencia que acompañaba al pueblo de Israel en todo su trayecto, desde las plagas, desde la liberación de la esclavitud en Egipto, en todo el camino por el desierto. Esa presencia que tenía manifestaciones muy explícitas, cuando combatía a Dios en favor de Israel y en contra de los enemigos, cuando salvaba a Israel de las potencias extranjeras, cuando intervenía milagrosamente. Eran manifestaciones de esa presencia. Pero también acá es bueno tener en cuenta que la presencia de Dios no siempre tiene esas manifestaciones. No siempre nos damos cuenta, pero siempre está presente. Dios actúa en lo profundo del corazón de los hombres, siempre, todo el tiempo. Como a veces me gusta decirlo, sin hacerse propaganda, sin hacerse ver. Esa presencia constante que va inspirándonos seguirlo por ese camino por el cual Él nos guía. Y frente a este concepto de la presencia de Dios, ya en el Antiguo Testamento, que era absolutamente el centro, hay también tentaciones del propio pueblo de Israel contra esa presencia. Cuando va en el trayecto por el desierto, Israel es llevado al límite de sus fuerzas, al límite del hambre y la sed. ¿Y por qué Dios hace esto? Lo hace para que Israel se dé cuenta de que si vive, de que si puede recorrer ese camino, es porque Él está presente. Israel en el desierto pierde todos los apoyos humanos y entonces queda situado frente a la presencia y a la obra de Dios. E Israel empieza a dudar en determinado momento. ¿Está Dios entre nosotros o no? Una pregunta que terminó siendo un gran pecado en Israel, dudar si Dios está presente, después de haber tenido todas esas manifestaciones. Esa duda de la presencia de Dios que se va a expresar también en los Salmos. En los Salmos hay personajes distintos, grupos distintos, pero sustancialmente el justo y el impío. Y en varios salmos se encuentra esta expresión de los impíos contra los justos diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Una pregunta
que implica una negación en realidad. Como si los enemigos le quisieran decir al pueblo fiel y también a nosotros, tu Dios no existe, tu Dios no está, tu Dios no lo vemos. Recordemos aquel pasaje del becerro de oro. ¿Por qué Aarón hace el becerro de oro? Porque Moisés había ido al monte y el pueblo de Dios le dice a Aarón, no sabemos qué fue de Moisés y a Dios no lo vemos. Hagamos algo que veamos, algo que sea palpable, algo que sea tangible, algo que sea la obra de nuestras manos, algo que sea dominable. Un Dios a la medida del hombre, que eso es la gran tentación y el gran pecado de la idolatría de ayer y de hoy. Que Dios sea lo que cada uno quiere definir como Dios, pero que no sea ese Dios que realmente está presente en su pueblo. Como no lo veo, como no se manifiesta, como no se expresa, entonces parecería que no está. Y entonces los enemigos le dicen a los justos estos, ¿dónde está tu Dios? No te ha salvado, no te ha protegido, no te ha inspirado, te ha dejado solo. Es un Dios ausente, un Dios lejano, un Dios distante. El mundo nos dice eso constantemente, no siempre nos damos cuenta. Y frente a eso nos muestra ídolos del éxito, de la prosperidad, del reconocimiento, de la efectividad, de la gloria humana, de lo tangible, de lo material, de lo económico. ¿Para qué? Para dejar a Dios de lado, para que vivamos como sucedió en la primera tentación de Cristo en el desierto, solo de pan, solo de las cosas de este mundo. Y ese Dios que no se manifiesta significa que no está. Esto en la percepción de los enemigos de nuestra alma. Pero muy por el contrario, los justos saben que Dios está aunque no se manifieste. Hay un pasaje muy interesante también. Lo que sucede es que son muchísimos, yo tengo que seleccionar algunos. Cuando en el horno ardiente los justos, los tres justos, tres grandes santos en el Antiguo Testamento, por rendir culto al Dios verdadero, son arrojados por el rey pagano dentro de un horno ardiente y aquellos jóvenes le dicen al rey, si Dios quiere intervenir, lo hará. Si Dios quiere salvarnos, lo hará. De hecho, lo va a hacer. Pero le dicen esta frase, pero incluso aunque Dios no haga nada, nosotros no rendiremos culto a los ídolos, sino al único Dios verdadero. O sea, la fe de aquellos hombres es independiente de la manera en la cual Dios se manifiesta. No están pendientes de eso. No están pendientes de un milagro. Por más que Dios haga milagros y sean buenos para nuestra fe. Y entonces es un gran ejemplo que nos dan los santos ya desde la más antigua tradición bíblica de esa certeza de su presencia, aunque no siempre se manifieste como nosotros queremos que se manifieste. Y a veces nos pasa cuando le pedimos algo a Dios que necesitamos, si Dios no lo concede, nos da la impresión de que no nos escucha. Se escucha a veces sí esa expresión, ¿eh? Dios no me ha escuchado. Dios no me ha respondido como yo quiero que me responda. Y si lo hace así será por mi bien, Él lo sabe. Esta es la gran confianza del creyente, que Dios lo sabe, aunque yo no lo sepa, aunque yo no sepa por qué. Entonces todo este tema de la presencia que, insisto, es muy frecuente y muy profundo en toda la Escritura, encuentra su punto culminante aquí. En el antiguo Israel, la manifestación de Dios en el templo, y en la vida de la Iglesia, la manifestación, la presencia de Dios, con esta manifestación tan simple, tan sencilla, que es la Sagrada Eucaristía. Vamos a pedirle al Señor entonces en este día que nos ayude a valorar más su presencia, a estar muy pendientes de ese momento en el cual todos estamos en silencio, escuchando esas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los días que van restando de la novena reflexionaremos después sobre los otros elementos que también están presentes aquí en estas palabras que constituyen el centro mismo de la Santa Misa. Pidámosle al Señor entonces esa gracia de valorar su presencia eucarística en primer lugar y también esa presencia que tiene
en nuestras almas, para que nos siga guiando, nos siga fortaleciendo en nuestro camino hacia la patria del cielo. Que así sea. Amados hermanos, elevemos confiadamente a Dios nuestras plegarias. Respondemos, Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Por la Santa Iglesia, que espera ansiosamente la venida del Señor, oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Para que nuestra fe nos haga considerar la muerte como el paso a la vida definitiva. Oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Para que vivamos como quienes estamos destinados a resucitar junto con Jesús. Oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Por los que lloran la muerte de sus seres queridos, para que encuentren en el Señor su consuelo y fortaleza. Oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Por nuestros padres, parientes, amigos y bienhechores difuntos, para que entren gozosamente en la morada eterna. Oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Por los que murieron sin esperanza, para que alcancen la misericordia infinita de Dios. Oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Por los bebés que mueren abortados, para que tomemos conciencia del terrible crimen que significa quitar una vida humana en el seno materno. Oremos. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos con las ofrendas nuestro corazón humilde y abierto a una conversión profunda. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor, a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, la fuerza en la debilidad. Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía para ser nuestro alimento y fortalecernos en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Acerquémonos con fe a recibir el cuerpo del Señor, pan de los débiles y fortaleza de los tristes. Recordemos las condiciones para recibir la Sagrada Comunión. Estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de pecado mortal. Guardar el ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar. Saber a quién vamos a recibir. Recibirlo dignamente en nuestra postura y vestimenta. Si no podemos hacerlo sacramentalmente, digamos interiormente: Señor, creo que estás realmente presente en el sacramento del altar. Espero en ti y te amo. Concédeme la gracia de recibirte espiritualmente y como si ya te hubiera recibido, me uno estrechamente a ti, Señor mío y Dios mío. Es mi Padre quien nos da verdadero pan del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor.
no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida y es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que come de este pan mora en mí y yo en él. El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Es mi Padre quien nos da verdadero pan del cielo. El que come de ese pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida y es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que come de este pan mora en mí y yo en él. El que bebe de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Acerca así, cuando sea una cruz que me lleve a ti, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. La senda siga yo, que al cielo va, por gozo, por dolor, quiero ir allá.
oh Dios, de ti, más cerca sí, cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Si tiende al sol la flor y el agua busca el mar, a ti mi solo bien yo he de buscar. Oremos. Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial en la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración inicial a nuestro divino Señor de Renca. Oh bondadosísimo Señor crucificado de Renca, Maestro y Salvador nuestro, que has elegido este santuario de Renca para obrar tantos milagros y maravillas en favor de los que te invocamos con fe y fervor. Concédenos la gracia de que te conozcamos, amemos y sirvamos como tú mereces, y de que en este conocimiento, amor y servicio divinos aprendamos a conocernos, a amarnos y a servirnos los unos a los otros, como tú nos has enseñado, para ser dignos y verdaderos discípulos tuyos. Amén. Meditación para este día: el pecado. El pecado es la mayor ofensa hecha a Dios, porque le roba el honor y la gloria que le son debidos. Es nuestro mayor mal porque nos priva de la posesión de Dios, nuestro soberano bien. Levantemos los ojos y miremos esa imagen de Cristo crucificado de Renca, que es la expresión más viva y asombrosa de lo que es el pecado. Como Dios lo castiga en su Hijo, contemplemos estas llagas que cubren su sagrado cuerpo, abiertas por nuestros pecados, esas espinas clavadas en su divina frente con nuestros pensamientos pecaminosos. Debemos saber que el pecado renueva la pasión del Señor y le crucifica nuevamente. Pidamos al Divino Señor de Renca la gracia que deseamos alcanzar con la participación y el rezo de esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Oración final. Milagroso Señor de Renca, te damos humildemente gracias por haberte aparecido con las señales de tu sacratísima pasión en un espinillo, representación de tu santa cruz, para apartarnos de las vanidades del mundo y enseñarnos el camino de la penitencia, sin la cual, como tú mismo has predicado, todos deberíamos perecer. Divino Señor, que después de obrados muchos milagros, para demostrar que eres el enviado del Padre y mover las almas a penitencia, has dicho: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres. Concédenos a nosotros devotos la gracia de que se abran los ojos y oídos de nuestro espíritu, se purifique y recobre el movimiento nuestro corazón, renazca a nueva vida nuestra alma y en medio de nuestra pobreza se nos anuncie tu Evangelio, mensaje de nuestra salud. Amén. Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca. Agradecemos entonces en este día la participación de las familias de Renca en todo lo que hace a la colaboración para la Santa Misa. Este día hemos pedido especialmente por los fieles difuntos. Mañana, sábado 30, será la intención de la novena por los niños y los jóvenes, y además de la misa de la novena a las 20 y 30 horas, habrá otra misa también a las 6 de la tarde, a las 18 horas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Salve imagen, Dios.